Bueno, pues el tema de investigación mío, según el artículo, bueno, el tema es el fraude fiscal en Costa Rica. Y la pregunta que viene dentro de el mismo título es si Costa Rica es o fue un paraíso fiscal. De antemano, pues en los últimos años pues hemos visto que se ha venido dando pues una globalización económica importante a nivel internacional. Pues han habido figuras, digamos, extraterritoriales que han venido pues dándose en los últimos tiempos. La globalidad económica, pues usted ve que los capitales pues entran y salen de un país a otro con relativa facilidad. Y pues muchos fiscos de diferentes administraciones o jurisdicciones, si lo hablamos en términos de la jurisdicción de los países, que digamos donde están, pues siempre se preguntan, bueno, ¿cuál es el origen de esos recursos? Y de antemano, pues ver también la parte de las rentas o imposiciones, que es ahí donde quieren un pedazo de esos movimientos internacionales para poder establecer si efectivamente están grabadas o no las mismas imposiciones. Es ahí donde pues se ha dado una gran discusión a nivel nacional y a nivel internacional. Pues a nivel nacional pues podemos verlo en el enfoque de la teoría del fraude, que esa ha sido una gran discusión también local, de que si existe o no el fraude fiscal, digamos desde la perspectiva también no solamente fiscal o tributaria, sino desde el punto de vista también penal. Tanto es así pues que hemos visto modificaciones importantes del Código, normas, procedimientos tributarios. Inicialmente en la administración de Figueres en Costa Rica se dio pues un avance importante en lo que era el delito tributario, y pues ahí hablaban de la cuantificación que se daban por, digamos, cuando se eludía o se establecía, digamos, la evasión del impuesto correspondiente. En donde se iniciaba pues un proceso administrativo pasando a un procedimiento o un proceso penal. Pues hay varias discusiones ahí de gente que maneja diferentes doctrinas o diferentes temas, como el caso Borinsky, que me llamó mucho la atención este autor, que habla de la forma cómo se establece o se define el fraude como una forma de engaño, una forma de un dolo, una forma de cómo sustraer el capital de la hacienda pública con artificios, con formas, digamos, poco legales de cómo sustraer ese capital. Y ha venido pues una discusión de, digamos, si existe un deber de contribuir con respecto a la hacienda pública, y hay una gran discusión también de hasta dónde se puede cuantificar digamos, las obligaciones de índole fiscal, que es ahí donde entra el proceso, lo interno de nuestro país, cuando pasa un procedimiento administrativo a un proceso penal. Si hablamos de las cuantificaciones, que son 500 salarios bases a la hora de determinar la misma obligación tributaria. Conste que hablamos de un aspecto puramente cuantitativo. En otros sistemas, pues ya si hablamos de derecho comparado, como sucede con el sistema alemán, que es más una situación de obligación de dar del contribuyente a la hacienda pública, ahí lo que se da pues es un aspecto más cualitativo, más que cuantitativo. Eso depende, según mi punto de vista también, depende mucho también de la gran presión fiscal que existe en el país, y dependiendo también de los fines públicos que quiera conseguir pues la administración pública, o en ese caso pues el gobierno como un todo o el Estado como un todo, en cuanto a la planificación que tiene en su política fiscal y también en su política económica. Entonces la gran discusión hoy en día en nuestro país en cuanto al fraude fiscal, pues no solamente podemos enfocarlo desde el punto de vista cuantitativo, sino la forma como se administra también la cosa pública, en cuanto a la eficiencia, la utilización de esos fines públicos, si se están logrando o cumpliendo los objetivos que define el mismo Estado o no. Hay una gran crítica social en relación con las calles. Vemos la situación también pues, por ejemplo, varios casos muy sonados en nuestro país, donde pues, no se ve la eficiencia, la utilización de esos recursos, y genera grandes dudas. Para poder mantener el sistema social que tenemos hoy en día, el de derecho, sí es necesario que todos contribuyamos y logremos los fines y las metas que pretende el mismo gobierno. Eso desde la perspectiva del fraude, de la perspectiva del delito fiscal, que se ha dado también ciertas modificaciones.
Anteriormente se hablaba de simulaciones en cuanto cómo se eludía o cómo se evadía la obligación fiscal. Y el otro concepto muy importante es últimamente, en los últimos años se ha ido más depurando la técnica legislativa al no dejar tan abiertos ciertos aspectos. Pero llama la atención que en estos días nadie pues ha ido ha tenido privación de libertad por evadir los impuestos en Costa Rica. Se puede hoy en día pues llegar a un acuerdo con la misma administración tributaria en cuanto al mismo pago y se libera lógicamente la privación de libertad, se le exime o se le puede exonerar en cuanto al procedimiento, en cuanto que vaya la persona en ese caso a la cárcel. Eso del punto de vista interno. Vamos ya al punto de vista internacional, que ya entramos a un concepto ya más complejo, donde hablamos de tres figuras: está la elusión, la evasión y las economías de opción, que se vuelve más complejo a la hora de definir o establecer exactamente cuándo se da el fraude o no. Entonces ahí entramos a unas figuras como la elusión. Hay conceptos como la elusión legítima o ilegítima que se manejan hoy en día. La elusión legítima, según dicen varios autores, es, digamos, consideraciones que no están dentro de la parte legal, en donde pues el mismo contribuyente puede utilizar, digamos, por medio de planificación fiscal, ver esos vacíos o esas lagunas que tiene la misma norma con el fin de ahorrar ese impuesto que no está claramente identificado dentro de la misma norma. El famoso concepto tax advice, que lo definen en Estados Unidos de esa forma, que son formas atípicas, pero que no están introducidos dentro de la misma norma, para poder, digamos, buscar el mecanismo de ahorro impositivo y utilizar esos fondos, y lo vemos también en términos económicos, como un costo de oportunidad, para poder generar y también buscar las inversiones hacia largo plazo que requiere la misma compañía. Entonces ahí hablamos del tax advice, que es un elemento importante. Estamos hablando también de la defraudación fiscal, que la defraudación fiscal es algo tosco, directo, algo que se va directamente en la norma, muy claro en cuanto a un aspecto que el mismo intérprete se da cuenta, o cualquier otra persona se da cuenta de que la persona está lógicamente violando esa norma. Y está el concepto de la economía de opción, que es lo que está expresamente claro entre la misma norma para poder aplicar alguna deducción. Caso típico, podemos verlo en nuestro país, lo que son las pérdidas diferidas, que lo dice claramente la norma, y lo puedo yo aplicar dentro de la misma declaración de impuestos al final del periodo fiscal sin ningún problema, porque el mismo legislador lo previó así. Entonces vamos a los conceptos nacionales, o principalmente, bueno, internacionales, que hablamos de la planificación fiscal internacional agresiva, que es un concepto que se oye mucho hoy en día también, donde van en la línea cerca de convertirse lógicamente en una defraudación fiscal, pero juegan con esa zona gris que está dentro de la misma norma para buscar el mecanismo de cómo disminuir la cuantía impositiva, jugando lógicamente con la interpretación que el mismo legislador no pudo a la hora de llevar a cabo ese mecanismo. Digo jugar porque efectivamente es interpretar de alguna forma, tal vez creando ficciones dentro de la misma norma jurídica, con el fin de crear mecanismos, digamos, no ciertos o verdades artificiales que definió o estableció inicialmente el mismo legislador. Entonces entramos al concepto de la planificación fiscal internacional. Esto a nivel internacional, pues hemos visto que los países que manejan el concepto también de la residencia, como países que manejan el concepto de la misma territorialidad, pues han visto la forma de cómo buscar mecanismos por medio de convenios de información o convenios de doble imposición para poder, digamos, controlar a ese residente de ese país de la residencia que invierte en el país de baja tributación, con la finalidad específica de ver cuánto es lo que está generando en ese país de baja tributación, para ver si esos conceptos o esas rentas de esa baja tributación entran también al país de la residencia. En nuestro país existe la gran discusión actualmente, lo que es el principio de renta territorial y también renta global. Se está actualmente en la Asamblea Legislativa, están hablando de un concepto de renta reforzada, que hablan del concepto también de vinculación económica,
que es donde, digamos, el contribuyente, si tengo mis activos o mis actividades en Costa Rica y resulta que hago una renta, una venta fuera de mi país, por tener una vinculación económica directamente en mi país, pues eso se grava con renta. Entonces ha extendido más allá de la administración tributaria el concepto de territorialidad más allá del territorio nacional. Entonces ahí crea cierta incerteza jurídica por parte del contribuyente a la hora de definir qué es lo más apropiado a la hora de también manejar su misma estrategia a nivel nacional y también internacional. Entonces, Costa Rica, bueno, por medio de la OCDE, que ha emitido cierta legislación blanda a nivel internacional, pues ha exigido y ha determinado efectivamente cuáles son los países que tienen este tipo de situaciones para controlar esas rentas, inclusive las rentas también de capital, y han establecido también elementos de cuáles son las reglas a seguir por parte de los mismos países, porque si no cumplen con esas reglas podrían verse envueltos en lo que recientemente vimos, que Costa Rica quedó en el año 1998 como un paraíso fiscal. Posteriormente, fue en el 2008, si no me equivoco, como un paraíso fiscal. Estuvimos en la lista negra, paraíso fiscal. Inicialmente fuimos, digamos, metidos en la lista con otros países como Filipinas y también Uruguay. A los pocos días, bueno, se negoció con ellos porque el principal trato que ellos tenían era de que nosotros manejamos un criterio de territorialidad. Entonces se llegó a una negociación con la OCDE para ver la posibilidad de que Costa Rica no estuviera en esa lista negra porque tenía implicaciones sumamente serias en cuanto a la inversión que captaba también Costa Rica. Se negoció eso, llegó posteriormente a una negociación ahí, se estableció entonces la posibilidad de firmar ciertos tratados de información a nivel internacional. Costa Rica pues pasó un tiempo prudencial, los firmó, después de firmarlos fueron 11 tratados que Costa Rica logró, pasó de una lista negra a una lista gris. Efectivamente, ya, pues, pero siempre seguíamos en la lista gris. La lista gris significaba que éramos países que estamos fuera de que estamos en proceso de cumplir ciertos lineamientos de la OCDE, pero que todavía nos encontramos en etapa de cooperar con ellos en algunos aspectos como era estos, ¿verdad? Bueno, se firmaron, vino también leyes que se aprobaron, la ley de transparencia fue una que se dio en el 2011, transparencia fiscal, que ahí se estableció también la necesidad de efectivamente, por ejemplo, saber quiénes eran los socios. Anteriormente, inicialmente eran acciones al portador, ya las acciones son nominativas, y es un cambio importante en el Código de Comercio. Posteriormente se siguió con ciertas discusiones que, bueno, el registro de accionistas fue uno de los aspectos que también se ha venido discutiendo, de quiénes son los que están detrás de las mismas sociedades. Siempre insisten en este mecanismo porque quieren llegar siempre a verificar quién es el beneficiario efectivo de esas rentas que se generan a nivel nacional o extraterritorial, por medio a nivel nacional y a nivel de la OCDE. Recientemente, el año pasado justamente, se aprobó la ley de lucha contra el fraude fiscal en Costa Rica, donde se creó el mecanismo de ver quiénes son los registrar a los accionistas, quiénes son los beneficiarios efectivos. Está en proceso el reglamento actualmente para abrir una base de datos en el Banco Central de Costa Rica para determinar quiénes son, y seguimos con varios procesos de acomodo con la misma OCDE en cuanto a lo que ellos están exigiendo, pero de antemano se ha visualizado como ir viendo, digamos, cumpliendo las cosas a medida que ellos exigen al último momento. Es una situación del país como que se da, de que siempre esperamos tomar decisiones, digamos, en el último día o con ciertas presiones. No ha sido pues una planificación adecuada en cuanto a una, digamos, reforma fiscal de fondo que requiere el país en todos sus aspectos. Siempre se da esa situación, y es ahí donde vemos que tal vez son remiendos que se dan desde el punto de vista de legislación, pero el mismo legislador ahí sí se le da la misma responsabilidad, porque la misma legislación se nota que las mismas leyes tienen ciertas deficiencias,
por ejemplo, los mecanismos de antievasión o antielusión fiscal que se manejan actualmente no hay definiciones, todo lo hemos agarrado de la misma doctrina tributaria, de derecho comparado, lo que hemos revisado también, pero no especificamos qué es, por ejemplo, una elusión o una evasión fiscal dentro de la misma normativa. Es una situación en la cual queda a libertad o a interpretación también de la parte. Tal vez explícitamente estos mecanismos de creación de lo que son un registro de accionistas permite definir que es una forma de cómo evitar el mismo fraude, y es una forma de evitar la evasión fiscal, pero no lo indica expresamente. Y es ahí donde pues hay que trabajar mucho desde el punto de vista legislativo, sobre todo por estas dos figuras que no se tiene claro. No sé cómo voy de tiempo, profesor. Tiene tiempo. Ok, ¿cuánto me queda? Disculpe. 6 minutos. 6 minutos. Entonces ahí lo que notamos es esa situación de nuestra legislación, que en los últimos años pues lo que han existido ciertos cambios que no han sido lo más pertinentes, y a la hora de digamos, el mismo intérprete que se convierte, el mismo sujeto pasivo, el contribuyente, para llevar a cabo, digamos, cómo cumplir adecuadamente con las normas, pues se hace todo un mundo, ¿verdad? Se hace todo un mundo por la situación de que existen conceptos sumamente dispersos, diferentes, a diferentes interpretaciones, lo que se ha notado también desde el punto de vista tributario ante el Tribunal Fiscal Administrativo, ante el Contencioso Administrativo, son también interpretaciones fundamentándose en cierta doctrina o en ciertos elementos también económicos. Por ejemplo, la doctrina tributaria se utiliza mucho para explicar esas situaciones. Por ejemplo, la renta de hoy en día es una renta cedular en nuestro país, donde son varios impuestos que se manejan ahí, los cuales se deja, digamos, grandes dudas a la hora de llevar un proceso también de fiscalización y traslado de cargos, en ese caso cobros que se le hacen directamente a los contribuyentes. Tiene que trabajarse más en la normativa, tiene que haber una discusión más, me parece, más seria de esta legislación, porque de eso depende también nuestras futuras generaciones, que cómo queremos nuestro país y a dónde queremos lógicamente llegar. Ahorita tenemos también un gran déficit fiscal, no vemos la solución en el corto plazo, y esto va a repercutir, digamos, prontamente en situaciones económicas en cuanto que esa deuda que va a tener el Estado se la vamos a trasladar principalmente a las personas, a nuestras futuras generaciones de nuestro país. Entonces vamos hacia eso, y es ahí donde hay que trabajar bastante. Bueno, ya llegando al punto de la parte de si fue o no Costa Rica pues un paraíso fiscal, pues ya al tener los convenios de doble imposición, al tener la ley de fraude fiscal, al tener también saber quiénes son los accionistas, vamos por esa ruta. Ya nos quitaron de la lista gris, y pasamos a lo que es ahora la lista blanca, pero estamos en la línea, ¿verdad? Estamos en la línea, en la línea o en límite de poder pasar nuevamente la lista gris o convertirnos nuevamente en la lista negra. Pero hay conceptos también que se vienen manejando dentro de la misma doctrina también a nivel internacional. Ahorita hablamos de los métodos BEPS, que es una situación, son como los 15 mandamientos que se están manejando también a nivel internacional, de cómo tiene que manejarse todos los movimientos de capitales, o cómo tienen que reportarse también, por ejemplo, triangulaciones o conceptos de doble imposición, o conceptos de triangulaciones a nivel internacional. Precios de transferencia es otro concepto que se viene manejando actualmente. La administración tributaria viene hablando también de una creación de una instancia, bueno, podemos definir como un órgano que se encarga específicamente del fraude tributario también complejo. Pero inclusive, vuelvo a insistir, en nuestro país tenemos gente sumamente capacitada, hay profesionales graduados de otros países como España, Alemania, que vienen bien formados, pero en la discusión legislativa nos quedamos ahí. Tenemos un retraso muy amplio en la parte tributaria a nivel de América Latina. Mucha gente ha desarrollado, digamos, los conceptos de precios de transferencia, en el cual nuestro país no está, y los conceptos sobre todo estos conceptos internacionales de las BEPS también se están introduciendo en los últimos tiempos. Costa Rica se está quedando atrás, y es ahí donde pues tenemos que ver la posibilidad hacia futuro de ver si los legisladores pues se ponen de acuerdo y hacemos las reformas de fondo que requiere el país para incrementar la recaudación y cumplir con los fines públicos. Principalmente es por ahí que debemos entrarle lleno.
Bueno, el asunto hacia futuro, a mí me parece que debemos revisar esto, qué país queremos, me parece que es una situación también sistemática, no solamente hablarlo solamente es un problema hacendario, no, es un problema país. ¿Qué es lo que queremos hoy? ¿Qué es lo que queremos ver hacia futuro? Y el asunto está también desde la parte de la definición de la residencia, que cómo se pueden mover los capitales a nivel internacional, estableciendo mecanismos de neutralidad principalmente y no distorsiones de tipo tributario, que es lo que al hablar de la globalidad, pues el inversionista busca estos elementos para poder generar sus ahorros impositivos. Vuelvo a insistir, ya voy a terminar, profe, no significa que esto sea ilegal, sino que el asunto de los paraísos fiscales pueden utilizarse siempre y cuando tengan una finalidad de ahorro dentro de la misma planificación, pero que no violente las normas. Y en el caso que los mismos intérpretes o las mismas jurisdicciones o los mismos países vean que la situación no es esa, pues debería demostrarse lógicamente lo contrario, principalmente, profesor. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, don Luis Enrique. Son inquietudes, ¿verdad? Sí, señor. Forma de preguntas o preguntas inquietas, yo qué sé. Sí. Pero con 4 puntos en orden a la experiencia ya de muchos años internacional, con 4 puntos fundamentales, ¿cómo se define un paraíso fiscal? Bueno, no existe una definición única. Por eso llegué a la conclusión dentro de la misma investigación, eso son como parámetros establecidos por la OCDE que hablan de competencia fiscal dañina, que son métodos utilizados, digamos, a nivel internacional, utilizando mecanismos de elusión fiscal con el fin de no pagar los impuestos correspondientes. O sea, que hay una sola definición, no. Eso son líneas o características que definió la OCDE, y entre las características principales son 4 que yo pude observar. Una, que existe, digamos, opacidad, digamos, del sistema, no hay transparencia en el sistema, o las tasas de interés son nominales o no son las que realmente efectivas. Y el otro aspecto es que principalmente en los paraísos fiscales se utilizan las sociedades de papel. Hay un concepto que me llama muy poderosamente la atención, que nosotros siempre manejamos también en la parte económica y legal, el principio de sustancia sobre la forma legal. A veces tú les llamas la forma y la sustancia económica se deja de lado. Y hay ciertos mecanismos también a nivel internacional que ha venido estableciendo la OCDE para poder controlar estos elementos, digamos, de todo el proceso, de cómo, si se da realmente la sustancia en términos de control, se llama Controller for A Corporation, digamos, de cómo se da todas las líneas de la producción para poder determinar si es económico o no. Pero son características, profesor, principalmente a nivel internacional, no hay una definición única. ¿Hasta dónde, don Luis Enrique, hasta dónde la tipificación del ilícito fiscal, del delito fiscal, puede determinar o no la conceptualización de un país como paraíso fiscal? Perdón, profesor, ¿puede repetir? Sí, la tipificación del delito fiscal sí, en el ordenamiento jurídico interno de un país, ¿hasta dónde puede ser un dato definitorio de paraíso o no paraíso según esté o no esté previsto? Bueno, es una pregunta muy buena. Me parece que la tipificación conste que se tiene que trabajar muchos en aspectos de ver toda esa normativa también a nivel internacional. Actualmente el fraude fiscal, si lo vemos desde el punto de vista de la evasión, es una situación en la cual el mismo contribuyente, si la norma lo indica claramente, a la hora de tipificar, vamos al tipo penal, debe ser clara y explícita. Digamos, el mismo legislador tiene que trabajar más en esa línea. Lo que pasa en nuestro país, Costa Rica es una economía sumamente abierta, y lo que es ya el concepto a nivel de tributación internacional, no tenemos las medidas anti-evasión y antielusión internacional. Entonces, es ahí donde la tipificación de ese tipo penal, si lo vemos a nivel internacional, como sucede con otros países como España o Alemania,
ellos sí lo tienen claro y pueden establecer esas figuras. Típico ejemplo, lo que hemos visto con el caso de Ronaldo en España, que tiene una sociedad de otra jurisdicción de baja tributación para poder, digamos, cobrar sí, exactamente, las regalías y todo eso. Entonces, en nuestro país no existe ese mecanismo. Por eso están ahorita, porque también manejamos un criterio de territorialidad. O sea, si lo vemos en el término penal, a nivel internacional, todavía estamos, nos falta mucho en la parte es un poco quizás lo que pueda resultar como consecuencia, ¿verdad? Sí. Porque lo que quizá dé la impresión de que quizá, sí, las autoridades fiscales, la Hacienda Pública, sí que a través de mecanismos de formación, de derecho comparado a aplicar, pues, por ejemplo, todos los cursos que se han hecho en España de funcionarios y funcionarias de Ministerio de Hacienda, el problema, quizá lo ha apuntado usted, es que se denota mucha tibieza a la orden, al momento de legislar. Lo cual hay sectores académicos, me incluyo, que pensamos que es que no hay una verdadera voluntad de que esto pueda tener un final feliz, podríamos decir, o por lo menos un inicio feliz. El tema está hasta dónde los legisladores, cualquiera que sean los grupos, las facciones, hasta dónde pueden estar influenciados por grupos de presión económica para ir dando largas sin llegar a una definición completa. Completamente de acuerdo, profesor. Bueno, ya es un tema más político. Sí, por supuesto. Un tema más político. La política va de la mano. Sí. Un tema político, pues es obvio, pues al no ver, tenemos casi 20 años, más de 20 años de estar discutiendo una reforma fiscal integral. Bueno, yo fui funcionario de la Administración Tributaria y vemos que entran expedientes digamos con toda la doctrina, con todos los elementos técnicos necesarios para hacer las reformas adecuadas, y entra pues un proyecto y sale pues una cosa completamente distinta, sale un mamotreto donde a la hora de llevarlo a cabo a la práctica el mismo intérprete, que en ese caso podría ser el técnico o el abogado, pues no permite, entonces deja muchas lagunas, y es ahí donde vuelvo a insistir, son intereses y tal vez también la formación que tiene el mismo legislador. El legislador, pues en nuestro país estos temas son muy técnicos, sumamente técnicos, y para mí yo creo que requiere un poquito también de conocimiento en la materia fiscal, y es ahí donde no sé si también el asesor está fallando, no sé si el asesor legislativo, estoy hablando de no sé, pero sí se nota, sí, efectivamente, son grupos de poder, grupos de presión, pero actualmente tenemos un problema serio, no se toman decisiones legislativas adecuadas, y ahí estamos pasándonos la bola de que el gobierno está generando mucho gasto, y el otro diciendo que eso está dentro del presupuesto y hay que hacer recortes de presupuesto. Eso es muy fácil arreglarlo así, pero por eso yo estaba hablando de la visión de país, qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, y es ahí donde está la otra gran discusión también política, ¿verdad? Sí, donde quizá